José La Luz. Gracias, Julio, y gracias a todo el pueblo dominicano por la audiencia. Miren, independientemente de lo que al final ocurra con el tema de Joao y Odebrecht y todas esas cosas que ensucian la imagen de nuestro país y de nuestro partido y de nuestro gobierno, de toda América Latina, hay que resaltar un aspecto en este tema que tiene que ver con la fidelidad, con la lealtad. Y yo quiero, no acostumbro a hacer esto, pero he venido observando el comportamiento de José Ramón Peralta con relación a su comportamiento de lealtad frente al presidente Danilo. Y yo pienso que este tipo de conducta tienen que saludarse, independientemente de cualquier situación que pueda ocurrir en el futuro, imprevisible, que yo no sé nada de eso. José Ramón Peralta ha manifestado un comportamiento con relación al presidente de la República, estando en su entorno, como ningún otro de su entorno. Yo no sé si es que es el vocero, porque para mí el vocero del gobierno es Marchena, aunque yo digo que la Dirección de Comunicaciones del Gobierno, la DICON, no está para defender al gobierno, está para promoverlo. La DICON hace el trabajo que tiene que hacer. La DICON está para promover las acciones gubernamentales, no para defender a nadie. El gobierno se defiende a sí mismo cuando observa una crítica, la asume con humildad y la convierte en una oportunidad para mejorar. Esa es la mejor forma de que el gobierno pueda capitalizar los cuestionamientos que se le hacen, porque en sentido general lo que procuramos es tener una mejor sociedad. Si el gobierno reacciona con violencia y con resentimiento y con envilecimiento a la crítica que se le hace, no va a mejorar. Al contrario, lo que se va a llenar de odio. El gobierno tiene que reaccionar frente a las críticas como una oportunidad. Las grandes empresas de tecnología, cuando le descubren una debilidad a su sistema de seguridad o de funcionamiento, premian a quien logra eso. Cada mes, bimensual, aparece en la prensa que Google o que Facebook les regalan 15, 20, 30 mil dólares a personas que encuentran debilidades en su sistema. Entonces ven las debilidades como una oportunidad para mejorar su sistema. Esa es la visión. Eso se llama anti-marketing. Eso lo creó Peter Drucker a principios de los 90, ese concepto. Anti-marketing es reconocer la verdad, aunque sea difícil, para entonces poder superar las crisis. Y por eso las empresas de tecnología, repito, cuando algún hacker o cuando algún activista o con algún experto en informática le descubre una debilidad, entonces ellos lo premian, le dan dinero y le ofrecen contratos de trabajo. ¿Para qué? Para que eso pueda servir para mejorar. Entonces, en el caso de José Ramón Peralta, resalta su lealtad, su nivel de compromiso, su fidelidad con el presidente, que le permitió, además de ser empresario, convertirse en una figura del primer plano político en la República Dominicana por su condición de ministro de la presidencia. El entorno de Danilo, en ese palacio hay mucho, pero solamente él sale y se la juega. Cada vez que aparece la oportunidad o que cuestionan al presidente, ahora lo ha hecho diciendo que espera que cuando surja, que cuando se aclare todo, los medios de comunicación le den los mismos niveles de espacio y de atención que como le están dando ahora los rumores. Ya esa es una opinión de él, que yo supongo que tiene que ser una de las 5 personas más informadas de este país, que tiene los elementos de juicio para hacerlo. No nos los ha dicho a nosotros, porque si me lo hubiera dicho a mí, yo lo digo por aquí, pero no me lo dijo. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya mi opinión con relación al caso de Odebrecht, todo el mundo la conoce. Yo creo que el presidente y el gobierno y el PLD tienen que aprender de esta oportunidad, porque en la República Dominicana difícilmente se vuelva a presentar una coyuntura histórica donde la sociedad esté tan sensible frente al tema de la corrupción. Que dicho sea de paso, en República Dominicana
se está protestando contra Odebrecht y el gobierno, no contra la corrupción como concepto, porque en República Dominicana hay una cultura de la corrupción, como hay una cultura de la mentira. La mentira es parte de la cultura de la corrupción de nuestro país y de las sociedades occidentales. Entonces, la idea es que llevemos esa sensibilidad que ha generado el caso de Odebrecht a todo el tema corrupción y que el presidente anuncie al país una cruzada nacional contra la corrupción pública y privada. Pública y privada, porque en el sector privado ahí es que hay. Y entonces aprovechar esta crisis para convertirla en una oportunidad, independientemente de los que se les pueda probar que cometieron, que recibieron dinero mediante la figura del soborno, bueno, pues que se les sancione ejemplarmente. Yo particularmente pienso que con ese Código Procesal Penal, de ese caso no surge un preso. Yo pienso que de ese caso no surge un preso. Sin embargo, sí creo que a través de iniciativas como la de revisión de patrimonio, sí se le pueden decomisar los valores patrimoniales, las partes del patrimonio que no tengan una explicación legal. Y eso sí yo creo que es factible y es eficiente para luchar contra la corrupción. Por eso promuevo revisión de patrimonio. Por otro lado... Antes de pasar a otro tema, José, excúsanos, una cosa muy importante. Vamos a ver. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría. No le gusta, Felicitaciones a José La Luz. Que Dios te bendiga y te dé luz. Le siga dando luz y te siga dando mucha luz. No, 48. 48. Hoy cumplo 48 años de edad. Felicidades. Decía esta mañana, gracias María Elena, gracias a todos. Decía esta mañana en las redes que le agradezco a mis padres los genes y al PLD la educación. Y a tu madre agradezco la y educación saludo también. cada día que me ha tocado vivir con muchísima satisfacción. No me quejo por nada de lo que me ha pasado y agradezco a la sociedad que me ha dado tantas oportunidades de poder llegar a donde he llegado, no viniendo de donde vengo. ¿Dónde Entonces, hiciste la educación básica, José? Bueno, no, yo estuve tanto en el sector público como privado, en las escuelas, liceos. Mi mamá me puso en una escuela privada, ahí fue que me alfabetizaron, que estaba en el Quisqueya, que se llamaba Escuela Ana. Luego fui al liceo, a la escuela del Millón, luego tú fui eres al citadino colegio, completo. fui al Tú colegio no tienes Riquillo, formación rural. luego fui al colegio Alberto Abreu, luego fui al Millón en las noches. O sea, yo he tenido... Pero te digo, siempre todo urbano, todo aquí Sí, en el sí, distrito. yo siempre Tú no estoy- eres citadino. Totalmente. 100%. Voy al campo 3 días y ya, no quiero volver. Y para finalizar esta entrevista a La Luz, ¿hoy cómo lo celebras? ¿Qué haces hoy? Mis hijas esta mañana me llevaron a la cama la canción de Silvio que se llama Como Esperando Abril. Qué bellas, qué lindo detalle. De verdad que... Qué lindo. Y así empezó el día. Yo particularmente pienso que el tema del cumpleaños es un tema muy personal. Reflexiono sobre algunas cosas, evalúo las cosas que han pasado, las que están por venir, y para mí no tiene mayor trascendencia de ahí. No hago fiesta, no acostumbro a hacer nada de esas cosas, nada más escucho música que tenga contenido social. Entonces, reiterada las gracias por el cumpleaños, quiero decir lo siguiente. Dice Eduardo Jorge Prats que es improcedente el fallo que condena a la ADP por la suspensión de clase. Deberíamos llamarlo porque Yo es creo interesante por esta posición altamente técnica. Él dice que el estatus de los profesores es de función pública, no de trabajadores. Y independientemente de que el funcionario tiene derechos en la Constitución y deberes, se rigen por otro canon, que es el de funcionario público. De modo que las 30 no aplica para el caso de la ADP y de los profesores. Aunque Deberíamos él dice hacer un que... debate sobre ese tema porque hay otros juristas que afirman que sí. Sí, Y aunque él dice me sí, inscribo en lo que él sí. dice que también está el derecho de la docencia y que los profesores no la pueden interrumpir de manera indefinida. Por eso es interesante el debate, deberíamos llamarlo. Y Él habla del además que artículo... ahora Waldo Ariel, que tal y como se decía más temprano en el programa, es como
patológico con el tema de las huelgas, se ha ofrecido paralizar los hospitales también en apoyo al ADP. O sea que ahora vamos a tener paro de docencia y paro de hospitales. Y Pepe Abreu también está apoyando al ADP. Eso hay que verlo. Yo creo que todo eso se alimenta por el tema subyacente de Odebrecht. Esos gremios vieron que la UAS reclamó aumento y se lo dieron. Entonces, ya también los técnicos del sector agroindustrial o agropecuario se están organizando para pedir aumento. Y hay una sensibilidad porque el gobierno, después del fallo del Tribunal Superior Administrativo, se sentó en el Palacio con los transportistas y llegó a un acuerdo con ellos. Entonces los demás gremios y sindicatos dicen, pero vamos a presionar al gobierno ahora porque el gobierno ahora está sensible y puede aceptar cualquier tipo de reclamo porque está a la defensiva. Por eso yo hablo del antimarketing. Todos esos aumentos de sueldo, producto de la coyuntura de crisis por el escándalo de Brecht, es marketing. Es al revés que tenemos que comportarnos. Pero la opinión de Eduardo Jorge Prat, que es un experto constitucionalista, es muy interesante. Él habla del artículo 74 de la Constitución, que tiene que ver con los derechos y garantías fundamentales. Ese es el de la interpretación de los derechos. El artículo 69 de la Constitución es que aborda el tema de la garantía y los derechos fundamentales, que es el capítulo, creo que 2 de la Constitución de la República. Vamos a ver si llamamos a Eduardo Jorge Prat en cualquier momento del programa y también a alguien que esté sustentando la posición contraria. Pero la de él me parece técnicamente justificada. Me parece técnicamente muy fundamental. Ahí la clave es derecho de protesta, derecho a recibir educación, y cuál de los dos pesa más. Ponerlo en una balanza. Claro. Pero al final, para mí no todo lo legal es justo. Lo justo es que esos niños reciban educación. Eso es lo fundamental. Lo otro es accesorio. Es que esos niños reciban educación y reciban educación de calidad. Miren ahora, producto de la influencia de la religión que tiene que ser revisada. Bueno, a partir de mañana se va todo el estudiantado nacional, público y privado. Hasta el próximo martes. Déjame ver cuándo es que vuelven a la clase. Buscamos aquí el calendario. Estamos hablando de que vuelven el martes 18, señores. El martes 18 y se van mañana 7. Eso es injusto cuando consideramos el esfuerzo que está haciendo la sociedad para financiar ese 4% del PIB. Entonces van a tener 7, 8, 9 días sin clases, desconectándose totalmente de la escuela para volver a coger el ritmo. Ese ritmo se coge 3 o 4 días después, de modo que son 2 semanas que se pierden, sin ninguna razón. La iglesia debería ser la primera en decir, no, espérense, solamente vamos a guardar el Viernes Santo. Es más, vamos a guardar a partir del jueves a las 10 cuando Jesucristo muere en la cruz. Entonces vamos a guardar jueves y viernes. Entonces nos vamos a ir a ahorrar 5 o 6 días de inactividad, que los estudiantes lo necesitan. Porque busquen ustedes los indicadores de la prueba PISA para que ustedes vean si lo necesitan o no. Entonces nosotros estamos derrochando tiempo y derrochando dinero como si nos sobrara. Cuando lo que necesitamos es apurar la educación, la estamos retrasando. Eso no es justo, eso no está bien. Pero hacia allá vamos. Y por último quiero decir lo siguiente. Miren, esta semana se nos fue el doctor Molina Morillo. Molina Morillo empezó el periodismo en la década del 40. En la década del 40, yo estaba leyendo su biografía, que la posteé en las redes, muy interesante. Él estaba estudiando España y desde aquí le dieron la orden de que cubriera la visita que Trujillo le hizo a Francisco Franco. A partir de ahí, Molina Morillo inicia una trayectoria periodística que iba a terminar esta semana. Terminó del lado de las mejores causas sociales, políticas de este país, reclamando una sociedad más inclusiva, más justa, más organizada, más segura. Y entonces, ¿qué pasa? Que coincide con la muerte de Molina Morillo el Día del Periodista, que fue ayer.
La ley 10-91, que fue promulgada por Joaquín Balaguer después del fraude electoral del 90, crea el Colegio Dominicano de Periodistas. Pero ¿qué resulta? Que el periodismo y el periodista son dos figuras que están en crisis, están muriendo, están agonizando, igual que el concepto de prensa, igual que el concepto de periódico. Periódico, periodista, periodismo y prensa están en crisis. ¿Por qué? Bueno, primero vamos con el concepto de periódico. Periódico viene de la palabra período, que sucede de vez en cuando en el tiempo. Un acontecimiento que sucede o que se produce cada cierto tiempo. Ya la comunicación no es periódica. La comunicación es constante. Ya la información no sale cada cierto tiempo, ni se publica cada cierto tiempo. No, la información fluye permanentemente, 24/7, 365, de modo que la información que produce esos resultados gracias a la tecnología, entonces ha dejado atrás el concepto de periódico, el concepto periodístico, el concepto de periodicidad. Ya no hay información periódica, es constante. Y entonces venimos al concepto de periodista. El periodista tradicional, el que estudió en la universidad para ir a una redacción, cubrir una fuente y volver al periódico y trabajar la información y después dársela a un corrector para que ese corrector la lleve a una sala de diseño y diagramación para que luego entonces la junta de editorial la pruebe y luego se publique. Ya eso no se puede. En ese proceso la información se pone vieja. Pero el concepto de periodista tradicional no incluye al bloguero, no incluye al diseñador gráfico, no incluye al webmaster, no incluye al youtuber, no incluye al community manager, no incluye al tuitero, no incluye al que hace comunicación por Facebook o por Instagram. De modo que la figura del periodista también está en crisis. La figura del periodista tiene que darle paso al comunicador, porque el comunicador sí incluye al periodista, sí incluye al locutor y a todos los demás perfiles que yo acabo de mencionar. El concepto de prensa. El concepto de prensa viene de Gutenberg, 1454, antes del descubrimiento de América. Entonces, fue tan exitosa la imprenta para democratizar la educación y para democratizar la información que se ha mantenido hasta hoy. Pero ya la prensa está muriendo. Casi nadie imprime. Casi nadie imprime. Una información que agote el proceso de impresión, de que se evalúe, que se procese, que se diagrame, que se autorice y vaya a una imprenta, pierde el carácter de noticia, porque en el proceso de imprimirse y de publicarse y de llegar al público de manera física se vuelve vieja y entonces pierde competitividad y carácter de noticia. También la tecnología, que era la más impresionante, la de la imprenta, se puso vieja y le dio paso a las tecnologías virtuales y digitales y ahora estamos haciendo un periodismo virtual y digital. Eso no tiene que ver con la parte ética. Eso tiene que ver con el cambio de paradigma. Y en ese sentido, lo que nosotros proponemos es lo siguiente. El Colegio Dominicano de Periodistas tiene que tomar la iniciativa para escalar ese colegio al Colegio Dominicano de Comunicadores. Y en vez de celebrar un día del periodista, que nosotros podamos celebrar una semana de la comunicación que incluya a todos los que aún no habiendo ido a la universidad a estudiar periodismo, hoy ejercen la comunicación con liderazgo. Cambio fuera. El sol de la